Tenemos el gusto de recibir aquí en el Patrick Rice, en Radiográfica, Agustín Lecci, titular del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Agustín? Bien, ¿cómo están ustedes? Buen día. Buen día. Muy tranquilo, un verano muy tranquilo, ¿no? Sí, no esperábamos otra cosa. No esperábamos otra cosa. Che, ¿cómo viene la paritaria? Quiero arrancar por ahí. Pésimo. Nosotros se nos venció la mayoría de la paritaria del sector privado que tenemos en prensa escrita, en radio y en televisión, se venció en diciembre. Teníamos una revisión, inclusive, y todavía, tanto en el caso de prensa escrita como prensa televisada, no pudimos tener ningún tipo, no solamente de acuerdo, sino ninguna propuesta seria. Y ya estamos en época donde liquidan febrero, donde liquidan el salario de febrero las empresas. Entonces es re preocupante. Esta semana tuvimos la 8ª audiencia con la Cámara de Televisión, que reúne a los canales de aire. Lo mismo les pasa a los compañeros y compañeras del SATSAI. Y en el caso de la propuesta es cero al salario. Hay propuestas de tipo suma no remunerativa, suma fija, pero con los niveles de inflación, algo que no impacta la base de cálculo del salario. Nosotros tenemos un salario conformado por muchos ítems, en el caso de televisión, con una jornada laboral compuesta por distintas cuestiones que si vos no tenés una base de cálculo, un salario básico más o menos digno, y la verdad que están por el piso, es imposible discutir, y con los niveles de inflación que hay, peor todavía. Y en el caso de prensa escrita, bueno, a mí me da mucha bronca. Esta semana veía lo de Petovelo con Clarín, por ejemplo, y bueno, a nosotros nos están planteando con la excusa de la suspensión de la pauta, que nosotros lo denunciábamos en su momento, junto con Farco, con todas las redes de medios autogestivos y demás, porque entendíamos y preveíamos que iba a ser también discrecional esa suspensión, porque por otro lado a los grandes medios de comunicación le iban a resolver lo que le sacaban por un lado, se lo iban a dar por otro, y bueno, con los trabajadores y trabajadoras sabíamos que lo iban a usar como excusa para seguir ajustándonos, y estamos con una propuesta que es un voucher de 70.000 pesos para los niveles de inflación que hay en enero y febrero. Nosotros estábamos pidiendo 60% sobre la base salarial de diciembre para enero, sí, y nos pretenden dar un voucher, así que estamos lejísimos. Esta semana enviamos carta documento a todas las empresas del sector exigiéndoles los balances, que es información pública, que las empresas con más de 300 empleados están obligadas a dar. Porque bueno, si dicen que hay crisis, que muestren sus libros, y queremos ver si es así. Pero bueno, es muy compleja la negociación porque tenés un gobierno que lo que está diciendo es, bueno, discutan, no se está metiendo en algunos aspectos, que bueno, es una manera de meterse. Sí, o se mete a favor de la patronal explícitamente, como por lo menos yo nunca lo había visto. Bueno, durante el gobierno de Macri, particularmente los últimos 2 años, a partir de que degradan el Ministerio de Trabajo a Secretaría y lo ponen en el marco de Dante Sica, que estaban en ese momento pretendiendo discutir la reforma laboral y atacando con preventivo de crisis a los sindicatos. También hubo una situación análoga, pero bueno, ellos asumieron, y en realidad, lejos de decir discutan libremente, lo que hacen es intervenir todo el tiempo a favor de los empresarios. Lo que primero nos sucedió a nosotros en la paritaria de prensa escrita fue que de una audiencia para otra, que estaba pautada para la semana siguiente en 7 días, en 5 días hábiles, de la nada la pospusieron 10 días, y eso te dilata te enfría toda la negociación, obviamente, independientemente de que si hay condiciones y demás se puede negociar más allá de las reuniones en la Secretaría de Trabajo. Que tengas una primera audiencia el 2 de enero y la segunda el 12 te va dilatando. El otro día un delegado de Cipreva de perfil me comentaba, no sé cómo van a venir a laburar los compañeros por el tema del aumento del transporte. Hoy tenemos muchos periodistas, por ejemplo, de portales y también de medios escritos, de prensa escrita, que no, diario impreso, por ejemplo, que ya no están en las redacciones, sino que laburan desde sus casas. Esa modalidad virtual se ha impuesto, ¿no? Sí, hay de todo en los medios de comunicación. Hay redacciones donde funcionan el 80% como home office. Hay otras que van algunos días por semana. Medios como Perfil, por ejemplo, que tienen un diario sábado, domingo, van más para el cierre, para los días de cierre. Hay de todo.
también las empresas han utilizado ese mecanismo para perseguir y atacar a trabajadores y la organización gremial. Por ejemplo, en el caso de Infobae, el activismo y particularmente la comisión interna les imponen trabajar a distancia, y nosotros tenemos un expediente abierto en el Ministerio de Trabajo en su momento, exigiendo que les tienen que permitir ingresar al establecimiento para cumplir también su función gremial. Pero sí, obviamente que nosotros tenemos un salario que un redactor bajo convenio en mano está ganando 220.000, 240.000 pesos, con antigüedad, con todo, en mano. Obviamente que eso no te alcanza para nada. Lo que tienden a hacer algunas empresas es a dar aumentos discrecionales, cosa que hemos denunciado. También tenemos un expediente abierto que hicimos una denuncia esta semana, en particular en Página 12, porque se maneja de esa manera, pero Clarín también, Infobae. Entonces, bueno, también la intención que tiene la Cámara y las empresas es destruir la negociación colectiva. Claro. Las líneas editoriales pueden cambiar, pero la acción patronal es unánime. Eso desde ya, y además tienden a destruir la negociación colectiva dando 30% en Clarín, 27% en La Nación, y son recomposiciones que tampoco resuelven la problemática salarial y que seguimos por detrás de la inflación, pero que obviamente ante la nada, para muchos compañeros y compañeras, es algo, y eso también lo hacen para atacar la organización y la lucha, ¿no? En un contexto donde estamos en un plan de lucha ya desde hace un mes que sostenemos. ¿Y medios públicos? Vos estás en Canal 7, sos aparte, titular del sindicato de prensa, tenemos Radio Nacional, tenemos Telam. Hasta ahora han puesto un interventor. Pusieron un interventor para todo el sistema de medios públicos, que incluso incluye a Educar, a contenidos, como por ejemplo Canal Encuentro, Paca Paca, Deporte TV, Televisión Pública, Radio Nacional, Telam. La verdad que acá hay varias cosas. Primero, una cuestión de forma, que es que pasaron por arriba no solo la ley de sociedad del Estado, sino también la ley de servicio de comunicación audiovisual, que es la que constituye Radio y Televisión Argentina, que tiene a su cargo Radio Nacional y Canal 7, y también a medios como los que están en contenidos, que tienen directorios, que tienen un directorio donde hay directivos votados por el Congreso de la Nación, por la Bicameral de Medios. Esos directores quedan sin funciones, pasan por arriba del Congreso de la Nación. Entonces hay una cuestión que nosotros hemos denunciado en la justicia, en un amparo que presentamos con la FATPREN en contra del DNU y en defensa del rol social de los medios públicos, que es que están destruyendo la ley de sociedad del Estado, la ley de servicio de comunicación audiovisual de un plumazo. Eso a nosotros nos parece que es inconstitucional y venimos denunciándolo. También hemos hecho un trabajo muy importante junto a todos los legisladores y legisladoras, en particular de diputados, cuando fue el tratamiento de la ley ómnibus, porque lo mismo que plantean en el DNU en relación a los medios públicos estaba en el capítulo de privatizaciones de la ley ómnibus. Después, designaron a Diego Chávez como interventor y con un interventor adjunto. De nuestra federación han habido charlas, reuniones con él. Para mí también acá hay otra cuestión. Si vos designás un interventor para todos los medios públicos, la verdad que los medios públicos mucho no te importan, porque no le podés poner cabeza a 8 medios con características distintas al mismo tiempo. Está muy claro. Entonces el miedo es que vengan a generar las condiciones para avanzar en una sociedad anónima, en una privatización. Ellos lo desmienten, lo digo porque en las reuniones nos dicen que no vienen a eso, que vienen a racionalizar. Pero públicamente hubo distintos planteos, ¿no? Está el planteo de Lombardi, de cerrarlos. Hay quienes dicen, privaticémoslos. Sí, Lombardi, a pesar de que ahora apareció en la bicameral para el tratamiento del DNU, perdió las elecciones. Nosotros no lo reconocemos como una autoridad válida para discutir medios públicos. Bien. Intentó cerrarlos en su momento, no lo logró por la lucha de los trabajadores, por la justicia, por un montón de cuestiones. Pero sí es cierto que públicamente el presidente, en todas las oportunidades que tuvo, dijo que para él hay que privatizarlos, como un montón de otras empresas del Estado. Nosotros creemos que tienen un rol social, que son importantes. Cuando discutimos incluso con diputados de la Libertad Avanza o del PRO de distintas provincias, reconocen esto, reconocen el valor que tiene Radio Nacional, por ejemplo, en la Patagonia, el valor que tiene Telam para el sistema de medios privados,
no solamente para los medios, no solamente para la población que por ahí no consume directamente Telam, que lo consume de manera indirecta. Bueno, el miedo que tenemos es que quieran venir a hacer un negocio con eso, que lo quieran vender para hacer un negocio, ya sea inmobiliario, con los terrenos de Radio Nacional, de Canal 7, ya sea con la pauta que controla Telam, y para nosotros es un rol importante, no solamente una agencia de noticias. El riesgo es ese, y bueno, nosotros, como movimiento obrero, estamos defendiendo muchas otras empresas del Estado que tienen un rol social estratégico. Ayer estuvimos en el Banco Nación con los compañeros y compañeras de la bancaria. Acto importante, ¿no? Porque estuvo también la conducción de la CGT, CTA. Sí, muy importante. Y bueno, creo que ese es el rol que tiene que tener el movimiento obrero hoy, y desde CIPREV, desde FATPRED, nosotros estamos también en ese camino. Sí, te quería preguntar justamente por eso, después del paro contundente, bueno, el rol del sindicalismo en esta etapa. Ahora lo que vemos son como conflictos varios que van apareciendo. El gobierno tiene varios frentes, docentes, ferroviarios, y a medida que pasen los días, bueno, seguramente se van a ir sumando otros. ¿Cuál pensás que tiene que ser el rol de la CGT, de las centrales obreras en general, a partir de ahora, después del paro, después de que se haya caído la ley ómnibus? ¿Cómo sigue? Porque aparte Milei lo que dice es, se vienen los 2 peores meses de mi gestión, básicamente, marzo y abril. Sí, a mí el cinismo de Milei no deja de sorprenderme, y como, bueno, tiene una realidad paralela, ¿no? Parece que en las redes sociales se construyen una realidad paralela cuando hablan de que está bajando la inflación y demás. Yo pienso que ante la vacancia de conducción política el movimiento obrero tomó esa centralidad y me parece positivo. Nosotros lo reivindicamos, creemos que en ese sentido la CGT jugó un rol muy importante. Obviamente que acá hubo un debate en primer lugar que fue el de los tiempos, si era muy rápido o estaba muy lejos el paro general. Sí. Yo creo que fue oportuna la fecha, creo que fue oportuno realizarlo con una movilización, y que iba a haber otra movilización con características similares si la ley pasaba, iba al Senado. Pudimos frenarla la ley, entre otras cosas, por el rol de la CGT, o principalmente para mí, y de la CTA y de la UTEP y de todo el movimiento obrero en unidad. Después hubo sindicatos que tuvimos todos los días el tratamiento de la ley ómnibus en la calle reclamando. Pero eso no me parece que hay roles, y no creo que desmerezca el rol que tuvo ningún sindicato, ninguna organización del movimiento obrero en esas semanas, que fueron súper importantes. Bueno, obviamente ahora todos estos conflictos yo creo que son consecuencia de una política que Milei la dijo muy claramente y la expresó, la puso de manifiesto, que fue licuar el salario, destrozar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, y que a eso le tenemos que poner un freno. Entonces, que a partir de ahora me parece que, más allá de que nuestro principal objetivo es derrotar el DNU, que lo planteó Daer, que lo viene planteando Pablo Moyano, ese es el objetivo primario ahora, en sentido de cuál es nuestro calendario, pero también tenemos que poner un freno a la licuación del salario. Entonces yo no descarto que haya una medida general también por todos estos conflictos, además de los que mencionabas. Bueno, en los medios de comunicación estamos con conflictos, Sanidad está con conflictos, Camionero posiblemente también, así que son gremios con mucho peso y que además marcan una pauta. Digo, lo que están ofreciendo, por ejemplo, a la administración pública es una miseria. Entonces, es decir, con 20, 25 puntos de inflación mensual. No, el salario mínimo también fue un... Lo del salario mínimo es un buen ejemplo de la política de este gobierno. Entonces nosotros a eso le tenemos que poner un freno. Yo leía que lo que están haciendo fue peor que la reducción salarial que hizo Patricia Bullrich con la quita del 13% en su momento. Entonces, si la comparación es con los 80 reales, en la época de hiperinflación. Claro, entonces bueno, es muy grave, y nosotros ahí tenemos que intentar por todos los medios que tengamos a nuestro alcance ponerle un freno, porque si no, la reforma laboral que es el sueño de los empresarios, del capital concentrado en nuestro país, bueno, la van a llevar de hecho con la licuación del salario y con la destrucción del ingreso. Es complejo porque ellos avanzan sin ley ómnibus, es decir, rompen todo. Y están determinando a que en la Argentina, después de esta experiencia, que vamos a ver cuánto dura, porque yo creo que hasta el capital financiero, no sé si le interesa que cumpla 4 años Milei. Lo que sí, si son 6 meses, si es un año, no sé cómo va a seguir esto. Creo que lo va a determinar también el pueblo argentino. Pero sí están llevándonos a un capítulo, por ejemplo, recién hablábamos con Daniel Golán del tema salud.
vamos a terminar con una cuestión muy mercantilista, digamos, con la exclusión, muy parecido a Colombia, digamos, ¿no? Entonces, en cada uno de los capítulos de la vida cotidiana nos van a dejar muy abajo. Entonces, esto hay que ver cómo trazamos una línea de resistencia como para, bueno, tratar de detenerlos un poco al menos, ¿no? Porque la sensación es, estamos retrocediendo, pero bueno, ¿cuánto más vamos a retroceder? Sí, yo creo que el pueblo argentino tiene reserva, está de pie, más allá de todo lo que hemos retrocedido en materia ideológica, política, que hay un retroceso, ¿no? Y un corrimiento a la derecha que fuimos aceptando, lo digo en plural porque, digo, uno es parte también y que por ahí se puede expresar en los candidatos que fuimos votando a lo largo del tiempo, ¿no? También. Y en cómo el proyecto nacional, popular, latinoamericano fue cada vez retrocediendo más. Pero de todas maneras me parece que el triunfo que tuvimos ante la ley Ómnibus habla bien de nuestro pueblo. Yo creo que si vos preguntás en cualquier país de Latinoamérica, nadie esperaba que en Argentina a un mes de gobierno haya un paro general con movilización, con una plaza rebalsada, con movilizaciones en todo el país, en toda la ciudad del país. La verdad a mí me sorprendió eso. Y que se le ponga un freno a la ley. Con un Congreso que tenía una composición particular. La Libertad Avanza está en minoría total, pero no significa que haya un rechazo, que eso implique un rechazo general hacia la política del gobierno. De hecho lo vemos permanentemente. Hay muchos bloques que incluso explicitan todo el tiempo que quieren colaborar con la gestión de Milei. Entonces me parece que ahí hay un valor de nuestro pueblo, de nuestro movimiento obrero, del movimiento popular, que hay que reivindicar, y que eso me parece que nos tiene que inflar el pecho y nos da fuerza para pelear de acá en adelante. Fácil no va a ser. Yo creo que el descontento social de sectores que incluso votaron a Javier Milei va a empezar, y muchos lo planteábamos, iba a empezar con la vuelta a clases, cuando las medidas económicas empiecen a golpear más profundamente, que no significa que no hayan golpeado hasta ahora, pero ahora van a empezar a golpear más profundamente, y sectores que le echan la culpa al gobierno anterior, que sin duda tuvo problemas, tuvo errores, tuvo muchos límites, pero digo, la verdad que el daño intencional que está haciendo este gobierno no tiene nada que ver con lo que era el gobierno anterior, eso está ya muy claro. Agustín Lecci, hablabas de la vacancia en la conducción política. ¿Leíste el documento de Cristina? Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, me parece que hace una caracterización que en muchos puntos comparto. Te llevo a las propuestas, las conclusiones. Bueno, ella plantea que es enunciativo. ¿Habla de una reforma laboral? Sí, y me causó... Como dirigente sindical, ¿cómo te tocó? Me causó gracia que Guzmán, cuando escribe su columna en Diario Ar este domingo, veo que intenta correrla por izquierda, ¿no? Cuando dice, tiene que haber reforma laboral, pero la tienen que proponer los sindicatos, dice Guzmán, tomando lo que plantea ahí en su discusión ahí que tienen de balance de lo que fue los últimos 4 años. No, yo creo que nosotros, esto más allá de la discusión interna, nosotros siempre estuvimos dispuestos a discutir. Yo creo que ahí Cristina, y esto es una caracterización, Cristina concede algunas cosas, en lo más claro es laboral y el tema de seguridad. Dice, bueno, tomemos esto, el límite es la dolarización. Claro. Y ella lo plantea así. Me parece que el documento tiene, y ella se apresura, todos hubiésemos pensado que iba a tardar incluso más en salir a intervenir públicamente. La verdad que yo no estaba esperando la carta de Cristina ni que salga a hablar Cristina. Creo que sale porque ve que el deterioro es tan grande y tan profundo de parte del gobierno nacional de Javier Milei, que dice, bueno, hay que marcar un límite, y el límite es la dolarización. Entonces podemos discutir todo menos la dolarización. Eso es lo que yo entiendo del documento de Cristina a grandes rasgos. Sobre el tema de reforma laboral, bueno, nosotros la frenamos, digo nosotros como movimiento obrero, pero toda la clase trabajadora la frenamos durante el macrismo. Creo que en este momento hay que rechazar cualquier intento de avance sobre la reforma laboral. Creo también que el desplome de los ingresos, de los salarios, es una reforma laboral de hecho, porque te impide discutir condiciones de trabajo, te impide defender lo más elemental de los convenios colectivos. ¿Por qué un compañero de Clarín va a querer estar en el convenio de prensa si cobra 200.000 pesos? Prefiere negociar algo, un contrato, por una guita en particular, sin determinadas
normas que son beneficiosas como derecho, y eso va a empezar a pasar en todas las actividades. Monotributista también, ¿no? O sea, en el caso nuestro sí, un montón. Claro, priorizás el sueldo en mano que todos los beneficios que puede tener Claro. un trabajo registrado. Ahora bien, nosotros nunca tuvimos problema como sindicato en discutir reformar nuestros convenios colectivos de manera progresiva. Y eso le pasa a todas las actividades y de hecho lo fuimos haciendo. El tema es el contexto. Claro, el contexto determina, y ¿no? cómo se plantea, en qué cancha se plantea esa discusión, claro, obviamente, y con qué objetivos. Acá lo discutimos, me acuerdo, una vez que estuve con Beto Pianelli, que Beto permanentemente plantea el tema de la reducción de la jornada laboral, que tiene que ser un eje del movimiento obrero argentino. Palazzo también lo ha planteado, y bueno, en nuestro caso nosotros le planteamos, nosotros tenemos 6 horas en nuestro convenio colectivo. Ahora nadie puede trabajar 6 horas porque no llega a fin de mes. Entonces la discusión es abstracta para nuestro sector. Entonces me parece que la discusión del modelo del sistema laboral es necesaria. Yo creo que es una discusión necesaria. Ahora, la reforma laboral que pretenden los empresarios y el modelo de país que tienen en la cabeza es un modelo preperonista y es un sistema laboral preperonista, donde el laburante no podía pensar en ir a la universidad, no podía pensar en ir al cine ni al teatro, en salir a comer una vez por semana afuera. Digo, ¿quién puede salir a comer hoy una vez por semana afuera? Nadie. Si te cuesta sostener 3 comidas diarias en tu casa. Entonces, digo, el modelo que tienen ellos en la cabeza es ese, cuando nuestro, no sé, abuelos o los que venimos de familia laburante te decían, no tenían esa perspectiva, no tenían la perspectiva de irse de vacaciones, de disfrutar del ocio. Bueno, para mí el modelo que pretende Milei para el 90% de la población, el 80% de la población, es ese. Che, la última, respecto también a esta etapa de resistencia peronista, en los 80, también en el macrismo, surgieron varios programas de liberación nacional, por ejemplo en el caso de La Falda, de Huerta Grande. ¿Es algo que quedó en el pasado o hay que repensarlo? Bueno, ojalá que esta etapa nos permita construir con esa perspectiva. Recién decíamos, un momento de vacancia política, esa vacancia de conducción política la está ocupando el movimiento obrero organizado. Bueno, ojalá que también desde el movimiento obrero organizado surja referentes, por un lado, que puedan encabezar procesos con otra mirada de país, transformadores, y también programas. Necesitamos, para mí, las dos cosas: que el movimiento obrero organizado, y acá también incluyo a los movimientos sociales, a los compañeros y compañeras de la UTEP, que me parece que en ese sentido la CGT también está en una etapa nueva y eso es muy positivo, muy progresivo, que de la CGT, de la CTA, de la UTEP, de los distintos movimientos de las organizaciones libres del pueblo, surjan nuevos referentes, nuevos liderazgos y programa para también encarar la etapa que se viene. A mí me preocupa mucho el presente, pero también me preocupa el futuro inmediato. Me preocupa que haya también una salida conservadora con buenos modales. Me preocupa que digamos, bueno, Milei es impresentable porque insulta a los legisladores, porque tiene malos modos, y que vengan con una reforma laboral, con una entrega de tierras, de los recursos naturales, pero con buenos modales. Eso también nos preocupa. Entonces creo que también tenemos que pensar en eso en el mediano plazo, para construir una salida que sea con los trabajadores y trabajadoras a la cabeza. Gracias, Che, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes.